Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote, el que le entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer vimos cómo Jesús nos sana, pero no estamos en el mundo solo para recibir, sino también para dar. El Señor poderoso podría venir y cambiar el mundo de un momento a otro, pero se vale de instrumentos tan imperfectos como nosotros para hacer su obra perfecta. Los hombres que Jesús nombró como apóstoles no eran extraordinarios, no había ni eruditos ni santos en el grupo de los 12. Al momento de haberlos llamado, eran personas comunes y corrientes con sus vidas normales. Algunos quizá cargaban más culpa y vergüenza que otros, pero eran seres humanos imperfectos como nosotros. De hecho, Jesús alababa al Señor diciendo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos». Tú que estás escuchando este Evangelio y crees que nadie te ve, que no sabes si estás usando bien tu vida o no, que has dudado de tu capacidad, hoy recuerda tu esperanza, porque Dios llama a los sencillos de corazón. Hoy vamos a ir un poco más al fondo de este mensaje a través de estos 3 puntos. Primero, ¿qué es un discípulo? Segundo, Jesús llama a sus discípulos. Y tercero, ¿qué quiere Jesús de ti como discípulo? Primero, ¿qué es un discípulo? Según las definiciones del diccionario, es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. Nuestro maestro es Jesús. Un discípulo ha vivido como aprendiz con su maestro, ha caminado con él, ha estado a sus pies y él le ha visto vivir sus enseñanzas. Entonces el discípulo tiene la mirada puesta en su maestro para ver cómo hace las cosas. Un discípulo no busca solo recibir de su maestro, busca vivir lo que aprende y dejarse guiar constantemente por su maestro. Para esto necesita estar en constante comunicación con él. Mariana se había casado faltando un semestre para terminar la universidad. Una vez se graduó, le aterraba salir a la calle y encontrarse algún compañero suyo. No conseguía empleo y toda su vida había estado acostumbrada a ser buena en todo. Quedó embarazada y la ansiedad por sentir que no sabía qué hacer con su vida la invadía a cada momento. No quería quedarse en casa. La sociedad esperaba más de ella. Bueno, al menos eso era lo que ella sentía. Por otro lado, Iván, su esposo, estaba tranquilo y trataba de transmitirle esa tranquilidad a Mariana, diciéndole que confiara en Dios, pero no lo lograba conseguir. La mirada de Iván estaba puesta en Dios, la de Mariana en el mundo, y lo que éste esperaba de ella. Quien sigue a Jesús pone su mirada en él. Segundo, Jesús llama a sus discípulos. Jesús llama a sus discípulos y vemos cómo los nombra de 2 en 2. ¿Y por qué? Porque ambos serán el apoyo el uno del otro. No solo los sacerdotes y religiosas son discípulos, los laicos también estamos llamados a ser sus discípulos desde la soltería o con nuestras familias. Si tú estás aquí, vas a la Eucaristía, estás yendo a una comunidad católica o estás buscando de Él o te han estado hablando de Él, ya Jesús te está llamando. Podríamos pensar que es importante que Dios nos llame siendo seres humanos tan imperfectos. De hecho, Dios en su palabra dice en 1 Samuel 16, versículo 7, que no se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, porque el Señor se fija en el corazón. Jesús llamó a las personas que la sociedad de la época no daba un peso por ellos, es decir, el mundo jamás hubiera pensado en ellos para una misión importante, pero no fue por sus capacidades que Dios los escogió. Cuando Jesús los llamó y ellos atendieron el llamado, Jesús les fue enseñando con su ejemplo.
Cuando Jesús subió al Padre Celestial, el Espíritu Santo les dio la fortaleza y la capacidad para hacer la obra tan grande que Jesús los llamó a hacer. Pasó 1 año y medio y su bebé ya tenía 8 meses de nacida. Mariana seguía con las mismas inquietudes. Sin embargo, se dio un tiempo de unos meses más antes de retomar su búsqueda de empleo. Toda su vida intentó hacerlo mejor en el colegio y en la universidad, pero más que por hacerlo bien, sentía que de esa forma era alguien que valía. Ahora en casa, vista solo por su familia, sentía que estaba perdiendo su vida, que podía hacer algo más, y poco a poco el sentimiento de insatisfacción con ella misma la fue llevando a una depresión. De vez en cuando acompañaba a su esposo a misa y cuando él le hablaba de Jesús, ella lo miraba con ternura pero no lo tomaba en serio. No pensaba que Jesús pudiera resolver su problema. Un día, ellos dos fueron invitados a una reunión católica de pequeña evangelización, a la que Mariana e Iván asistieron. 2 mujeres lideraban el encuentro. Mariana se fijaba en la forma como hablaban y no en lo que decían. Notó que no tenían buen nivel académico y esto la desconectó de la reunión, puesto que sentía que personas sin educación no podían aportar mucho a ella que tanto había estudiado. Iván, en cambio, estaba maravillado con la sabiduría de estas 2 mujeres humildes, pero lo que más le impactó fue ver cómo ellas estaban siendo instrumentos de Dios para otras familias, cómo el amor por servir a los demás brillaba en sus ojos y en sus palabras. Tercero, ¿qué quiere Jesús de ti como discípulo? A veces pensamos que con solo ser seguidores está bien, y tal vez el llamado no signifique hacer algo extraordinario. Si somos padres de familia, nuestro primer llamado es en casa con nuestros hijos y nuestro cónyuge. No tendría sentido ser luz fuera de casa y dentro ser oscuridad. De hecho, el Señor en el Evangelio de hoy envía a los discípulos primero a las ovejas perdidas de Israel, es decir, a atender la casa primero. ¿Qué quiere Jesús de nosotros entonces? Primero, que atendamos su llamado. Jesús te llama en este Evangelio, en la Eucaristía, en la confesión, en el rosario, en la oración, en la lectura de su palabra. Cuando alguien te habla de Él te llama. Jesús quiere que atiendas ese llamado. En nuestra cotidianidad, por ejemplo, tenemos la opción de ver nuestras redes sociales por unos minutos o escuchar el Evangelio, de ver una serie en Netflix o asistir a la Eucaristía. En esos momentos en los que vas a tomar una decisión, piensa en Pedro cuando Jesús lo llamó. Pedro no le dijo ahorita más tarde. Pedro soltó sus redes y se fue con él. Y así sucede con todo lo que pasa en tu cotidianidad. Segundo, Jesús llama a que le amemos. Jesús nos pide amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es posible que digamos que lo amamos, pero en realidad no sucede así. Aunque sea difícil, mostrémosle a Él que lo estamos intentando. Amar a Dios significa renunciar a nosotros mismos por Él. Si un católico quiere seguirlo y amarlo de verdad, vence su pereza de ir a misa y va. Suelta su celular, videojuego o programa de TV y reza un rosario. Renuncia a su forma de pensar egoísta y decide diezmar. Renuncia a su comodidad y comparte con el que no tiene. Podemos empezar por cosas pequeñas. Tercero, Él nos llama a que demos fruto. Y esto es algo que no podemos hacer solos, necesitamos el Espíritu Santo, porque no podemos ser higueras o árboles que aparentan dar frutos. Los frutos van surgiendo como producto de la comunión permanente con Él. Cuarto, que carguemos nuestra cruz y que busquemos aprender de Él. Cuando nosotros les enseñamos algo a nuestros hijos, que es por su bien y vemos que ellos lo hacen, nos sentimos complacidos y orgullosos con ellos. Es importante siempre entender que no somos perfectos y que nos vamos a equivocar y que hay que tener la humildad de reconocer las fallas frente a Dios y frente a los demás. También nos llama a que le busquemos. Los discípulos emplean tiempo en la oración diaria, en escuchar su evangelio, en asistir a la Eucaristía, en leer su palabra. Pero la búsqueda no debe parar allí. En nuestra cotidianidad le podemos buscar también. Cuando estamos trabajando o en lo que estemos haciendo en el transcurso del día, en nuestra mente hablamos con Él y le entregamos lo que estamos haciendo. En nuestra labor como padres también lo buscamos hacer partícipe de nuestra vida entera. Jesús también pide de nosotros que le sirvamos y hagamos a otros discípulos.
Cuando ayudamos a los demás, así sea muy pequeña la ayuda, ya le estamos sirviendo. Si por ejemplo tenemos un familiar que es un adulto mayor y vive solo, podemos ayudarle con diligencias médicas. Allí estamos sirviendo a Dios. Pero si nuestra mirada está puesta en Dios y no en presumir con esa ayuda, servir es dar a los demás de la bendición que el Señor nos ha dado, y puede ser tiempo, dinero o un talento. Y hacer otros discípulos es compartir esa alegría que nos ha dado Jesús para que otros la tengan también. Si tú crees en Dios y sabes que la oración nos ayuda a sentir paz, no vamos a recomendar prácticas de la nueva era para encontrar la paz. Si un familiar está pasando por una situación económica difícil, le hablo de Jesús y no de supersticiones y riegos. Jesús también nos llama a vivir una vida coherente, pero no significa eso que cuando fallamos nos alejemos de Él. Nuestra humanidad está enferma y lo necesita. Equivocarnos nos da humildad para entender al que falla y juntos levantarnos y seguir caminando hacia Jesús. Mariana ya no quería salir de su casa. Además, el cuidado de su bebé, acabando de salir de la depresión postparto, sentía como si el mundo se le viniera abajo a pesar de que estaba rodeada de tanta bendición. No entendía por qué se sentía tan incompleta. Un día en su casa se estaba sintiendo ahogada. La bebé mantenía despierta gran parte del tiempo y se sentía abrumada por no tener tiempo de pensar en ella misma y en el futuro. Cuando su esposo llegó a casa, ella le entregó la bebé y salió. Necesitaba escapar. Salió a caminar y en su mente empezó a hablar con Dios, a preguntarle por qué se sentía así, por qué se sentía tan vulnerable si ella había sido una mujer tan segura. Pasó por la iglesia de su barrio y se sentó frente al Santísimo. Escuchó allí a dos mujeres y una le decía a la otra: toda mi vida puse mi seguridad afuera. Cuando tuve un buen trabajo me sentía segura. Cuando vivía en la casa grande en el mejor barrio de la ciudad me sentía segura. Cuando tenía belleza según el mundo me sentía segura. Después de esta crisis en la que perdí todo eso, me di cuenta que había puesto mi seguridad en los lugares equivocados. Ahora mi seguridad está en Jesús. Cuando salieron las dos mujeres, por primera vez Mariana tiene una conversación sincera con Dios en la que decide aceptar su llamado. Vuelve a casa y toma la decisión de empezar a leer su palabra, a asistir a misa con el corazón puesto, a aprender de la vida de los santos y de la vida de Jesús. Años después, sintió que su llamado estaba primero en sembrar en sus hijos el amor de Jesús y posteriormente lo haría en la iglesia con otros niños. Ahora entendió que quien intenta comprender a Dios con la cabeza piensa que es pequeño, pero cuando logra verlo con el corazón se desborda, porque Él es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Mariana ahora tiene su mirada puesta en Jesús y no en el mundo. Sus prioridades han cambiado y a pesar de las dificultades diarias se siente feliz y bendecida. Oración. Amado Padre, hoy queremos darte gracias porque una vez más nos recuerdas que constantemente nos llamas. Permítenos, Señor, atender a este llamado. Enséñanos a amarte de verdad y a amar a nuestro prójimo. Que demos fruto permaneciendo en ti y que te busquemos en todo momento. Muéstranos cómo servirte y dar testimonio de ti. Muéstranos cómo ser discípulos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Sé emisario del Señor y comparte este Evangelio con más familias. Dios te bendiga.